Namaste, bienvenidos. Mi nombre es María Ángeles Boigues. Estoy muy contenta de participar en esta ocasión como directora de la Escuela Argentina de Yoga y Yoga Terapia. Vamos a hablar un poco de yoga terapia. Cuando hablamos de yoga terapia está bueno siempre recordar que el yoga no es terapia y la yoga terapia es yoga. Pero sí que trabajamos en yoga terapia, obviamente técnicas de yoga. ¿Cómo las trabajamos? Complementando el trabajo de otros profesionales de la salud. ¿Cómo sería? Cada profesional de la salud va a presentar el diagnóstico de la persona y va a tratar con la persona, pero también con nosotros, y nosotros a su vez lo que vamos a hacer es trabajar desde otro lugar con cualquier ser humano que venga. Ya sea que tenga una patología, que sea crónica, que sea un tratamiento, una rehabilitación, o bien simplemente un proceso que esté pasando y que elija hacer yoga terapia. Lo que nosotros hacemos es obviamente trabajar en el lugar que nos compete, que sería la parte espiritual. ¿Sí? ¿Qué es lo espiritual? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos. Y en eso vamos a intervenir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lograr que la persona tenga una mejor calidad de vida a través del trabajo de las distintas técnicas de yoga que van a acompañar ese tratamiento. Pero a su vez, la persona como lo que va a buscar también es ese bienestar, sentirse bien durante todo ese proceso, o bien en el periodo que esté pasando de su vida, o entendiendo que necesita y viene hasta nosotros, entonces podemos complementar con técnicas de yoga. Cuando hablamos de yoga terapia, entonces también siempre estamos tratando de ubicar por ahí la enfermedad, por dónde encarar, entonces profundizamos sobre los sistemas, sobre anatofisiología, para ver en qué podemos intervenir, si la enfermedad tiene que ver con el sistema circulatorio, respiratorio y demás, pero yo en esta ocasión no quiero que hablemos de eso, sino que vamos a hablar en general. ¿Qué sucede cuando uno, como profesional, tiene que trabajar con la postura, vamos a decir? Cuando elige trabajar posturas. Que nosotros normalmente, los profesionales de yoga, entendemos que a partir del año 1900, cuando empezó a surgir la postura, el yoga postural, trabajamos desde ese lugar. Obviamente que siempre va a ser un resultado que va a tener trabajando desde lo físico, un resultado mental y un resultado espiritual que justamente es el que buscamos en yoga terapia, ¿sí? Pero vamos a ver que hay situaciones en que no se puede trabajar con las posturas totales. ¿Cuáles serían las posturas totales para que podamos entender? Las posturas como figuran por ahí en una foto o como figuran en su nombre, que son así como completas, una figura como la vemos, y de repente entonces hay personas que no pueden realizar posturas. Entonces lo que yo quiero hacer hincapié en el día de hoy es la importancia de tener el conocimiento de poder trabajar con ardhasanas, a las que llamamos ardhasanas a las posturas parciales, en donde interviene en lugar de todo el cuerpo, alguna de las partes del cuerpo. Así como el maestro Dharmacharya Maitreyananda fue clasificando estas variantes, vamos a decir, todos estos referentes, para trabajarlos de manera individual también. Más allá de que existen los ejercicios en yoga, los vyayamas, que podemos trabajarlos en Namaskar o bien en la misma práctica, pero también podemos trabajar individualmente con ardhasanas.
También vamos a tener personas que, como de repente no van a poder trabajar con la postura total, o incluso no van a poder movilizar ciertas partes del cuerpo. Entonces, generalmente cuando uno no profundiza en yoga o no tiene conocimiento, dice, bueno, no, la verdad que no podemos trabajar con esta persona. ¿Por qué? Porque solamente conoce trabajar desde la postura total. Pero no es así. Nosotros tenemos que darle esa posibilidad a la persona de que empiece a trabajar por lo que sí puede mover, por aquello que sí puede mover en su cuerpo. Y vamos a ver que lo importante es que la persona empiece a sentirse bien, que le empecemos a dar como esa actitud de bienvenida, ya que la persona va a venir con nosotros, ya tiene una actitud de en querer sentirse bien. Y el hecho de que llegue y que no sepamos qué hacer, no le va a generar eso. Entonces siempre hay que saber qué hacer y profundizar para saber qué técnicas aplicar y que todos pueden realizar entonces técnicas de yoga. En lo que yo quería hacer hincapié es, como les dije hoy, que si prestamos atención en cada movimiento que realizamos, estamos involucrando todos y cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo. Más allá de que no quiero hablar de algún sistema en específico, ¿sí? Pero si estamos atentos a que en cualquier parte de nuestro cuerpo nos damos cuenta que en ella inciden más de un sistema, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que trabajemos sobre un sistema como el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, excretor, cualquiera de estos sistemas, más allá de que uno lo tiene que profundizar y entender para poder entender las diferentes patologías y de dónde salen, también tenemos que entender que trabajando, por ejemplo, el sistema esquelético, y uno dice, bueno, sistema esquelético involucra solamente los huesos. En realidad, el sistema circulatorio forma parte también del sistema esquelético, ya que, vamos a decir, por ejemplo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, se forman en la médula ósea. Entonces, podemos decir, las neuronas que son tan del sistema nervioso, ¿sí? El calcio es sumamente necesario para su desarrollo. En el sistema endocrino, ¿sí? Por la acción de las hormonas que secretan en las células óseas sobre nuestro metabolismo. Entonces ahí vemos como todos los sistemas entonces van a estar relacionados. Y a su vez, como les dije en un principio, cada uno de los sistemas en cada una de nuestras partes, cualquiera que estemos trabajando, también van a coincidir. Y teniendo en cuenta eso, vamos a ver que también nosotros entonces nos vamos a enfocar y vamos a decir, bueno, para bajar nuestro sistema nervioso, ¿desde dónde trabajamos? Desde lo muscular. Muy bien, entonces hay que elongar los músculos, así al lograr esa elongación de músculo, se relaja ese músculo y por lo tanto baja nuestro sistema nervioso. También generamos un movimiento energético, perfecto, pero no termina ahí. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar para completar ese trabajo que hicimos muscular de elongación? Las articulaciones. Y aquí viene donde les vuelvo a mencionar la importancia y en lo que nos estamos basando justamente en el día de hoy. Las ardhasanas, ¿sí? O los referentes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Como les dije en un principio, el maestro Dharmacharya Maitreyananda fue clasificando estos 7 referentes de nuestro cuerpo, que serían la cara, el cuello, el tronco, los brazos, las manos,
las piernas y los pies. Esos 7 referentes tienen una movilidad propia, en donde yo puedo trabajar de una manera. Como les dije, si uno profundiza sobre cada una de las ardhasanas, van a ver que primero que nada vamos a tener la posibilidad de que una persona movilice la energía de forma diferente, porque todo el tiempo puede trabajar con las diferentes partes del cuerpo. Otra de las cosas que sucede es que si alguna de las partes, por algún motivo, está imposibilitada de su trabajo, podemos comenzar a trabajar por donde sí puede movilizar. Y de todas formas vamos a estar trabajando, como les dije en un principio, sobre todos los sistemas, vamos a estar trabajando sobre la parte muscular y además vamos a involucrar las articulaciones, que más allá de lo que estuve explicando hasta recién, las articulaciones necesitan en sí ser trabajadas no solo por alguien que tiene alguna patología o desde la yoga terapia, sino que la yoga terapia aporta en el trabajo, vamos a decir, que siempre se hace en las técnicas de posturas en yoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese trabajo articular, que es sumamente importante, va a estar relacionado con la movilización, como les dije, de todas las partes del cuerpo. Y no trabajarlo de una sola manera, sino que trabajar toda la ronda articular, ¿sí? Ya sea de la cadera, de hombros, de muñecas. Trabajar toda la ronda articular le va a dar un beneficio a todas las personas, porque el hecho de que las articulaciones siempre sufren un desgaste con con el paso del tiempo, lo que quiero decir es que no es que solamente lo podemos aplicar en yoga terapia, sino que se puede aplicar siempre. Y podemos realizar entonces una práctica trabajando ardhasanas, trabajando solamente alguna de las partes del cuerpo. O bien, no trabajando con la postura total, si no hay posibilidades, o si sí, y trabajamos simplemente con manos. Por ejemplo, el hecho de trabajar con las manos, si una persona el resto del cuerpo no lo puede movilizar, ya va a tener esa alegría de poder hacer algo y eso ya va a generar un beneficio y un bienestar. Entonces, trabajamos las manos de todas formas, haciendo todo este movimiento articular, y hablo de posturas de mano, no estoy hablando de mudras, sino de las posturas de mano, todos los movimientos que se pueden hacer con mis manos, ¿sí? Todos. Cuando, si queremos profundizar, obviamente que lo vemos. También entonces, brazos, todos los movimientos que podemos realizar con mis brazos. También trabajando en toda la ronda articular, algo sumamente necesario, porque una vez que yo trabajo ciertas partes del cuerpo, como habíamos dicho, en cuestión muscular, o bien desde la columna o el tronco, es fundamental liberar el resto de la energía o la energía que queda acumulada en ese sector, en manos, en brazos, y así la energía fluye, algo que generalmente es lo que buscamos en yoga. Desde el tronco, como decía en un principio, la parte esquelética, podemos trabajar obviamente la apertura, el cierre, siempre teniendo en cuenta también que se busque trabajar desde la actitud, que la persona pueda generar un movimiento no solamente por realizarlo, sino tener la actitud de generar ese movimiento, ¿sí? Eso ya es importante, apertura, de cierre, más allá del trabajo muscular que les dije, va a tener también una repercusión, obviamente, en la parte mental y sobre todo a nivel espiritual, que es lo que estamos buscando. Pero de esa manera no es la única forma que podemos movilizarlo, ¿sí? También podemos movilizarlo de un lado, del otro, agregando entonces el trabajo
de lateralidad, algo que ya llevaría una profundidad más también sobre ese tema de lateralidad, pero sí podemos aportar que trabaja a nivel muscular, que mejora la respiración, y como siempre dice el maestro, también este movimiento que lo vamos perdiendo con los años genera alegría, ¿sí? Que es algo muy importante, o sea que nunca nos vamos a tener que olvidar de trabajar estos movimientos en yoga terapia, ¿sí? Obviamente no hace falta también trabajarlo de manera estática, se puede, podemos trabajar de manera estática y permanecer en un lateral, podemos permanecer en el otro, podemos disociar obviamente la columna, pero también podemos realizar diferentes movimientos y poder trabajarlo de manera dinámica. Y si una persona solamente puede movilizar, como les dije, la parte alta, es sumamente importante que pueda hacerlo de esta manera y así pueda movilizar la energía y trabajar desde las técnicas de yoga sin que sienta que al no poder hacer postura no puede trabajar. No tenemos que dejar afuera que podemos también trabajar de un lado y luego del otro, de la misma forma. El cuello, como habíamos dicho, lo tenemos que trabajar sí o sí, de la misma forma que hablábamos de trabajar el tronco. Las personas comienzan a moverse en bloque, por lo tanto, no solo que no es beneficioso trabajar por ahí tanto las torsiones o los giros que generan dos movimientos en nuestra columna, por el hecho de que es algo bastante común y ya la columna no estaría necesitando eso más allá de la parte, vamos a decir, científica de lo que nos vamos a... Sino solo por el movimiento cotidiano, lo mejor es este movimiento que es el que vamos perdiendo. Lo mismo en el cuello, de la misma forma. Y evitar en la parte de las cervicales, del cuello, generar el movimiento de la cabeza hacia atrás, es sumamente importante porque puede generar pinzamiento. Entonces, por eso lo evitamos. Todo eso sí, no hay obviamente patologías, pero estoy hablando en donde justamente nos vamos a basar en que la persona puede movilizar alguna de estas partes, justamente, sin detenernos en ningún tipo de patología, ¿sí? Muy bien. Fundamental trabajar las posturas de cara, que cambian las emociones, aprendiendo ese cambio emocional a través de las posturas de cara, fundamental, ¿sí? Para cambiar ese estado de ánimo, más allá de que después se pueda combinar todo con la respiración, pero el cambio de las posturas de cara van a generar ese cambio emocional fundamental. Nos falta trabajar entonces las piernas y desde el mismo lugar. Por supuesto que lo vamos a trabajar en toda la ronda articular, vamos a trabajar con piernas flexionadas, ¿sí? Las piernas flexionadas, con las piernas extendidas, abriendo la cadera, cerrando la cadera, ¿sí? También desde toda su ronda articular. Y entonces no me tengo que olvidar lo que había mencionado, que también nos van a faltar trabajar con los pies. Fundamental. Primero que nada, lo más importante que vamos a hacer es que vamos a trabajar descalzos. Y el hecho de estar siempre calzado y no tener contacto con la tierra ya genera una liberación a nuestros pies. Pero después es importante también el movimiento de los pies entonces de manera liberada, más allá de ese contacto que estamos haciendo, de que estamos descalzos, también se puede trabajar similar a como decíamos antes. No es muy estético que les muestre, pero sí el movimiento con mis pies también, de apertura, de cierre, hacia un lado, hacia el otro, de la misma forma trabajamos entonces con
los pies. Y así pudimos trabajar con las diferentes partes del cuerpo y ven que en ningún momento hicimos cambio de postura, porque esa es la idea, trabajar con ardhasanas, con las diferentes referentes del cuerpo que nos permiten entonces trabajar con las personas. Obviamente a esta práctica le podemos agregar, si fuese así necesario, unas técnicas de concentración, en el caso de que la persona no se pueda relajar sobre el suelo y quiera permanecer tal vez sentada, entonces podemos hacer una técnica de concentración que lo lleve luego al silencio. Podemos también trabajar una técnica de relajación, así entonces lo llevamos al suelo y cualquiera de las técnicas de relajación puede colaborar. Podemos también agregarle, obviamente, siempre la relajación, más allá de que cualquiera de estas técnicas también van a colaborar para los cambios respiratorios y para que la persona pueda aprender de a poco a acomodarse a ese cambio respiratorio para que cuando llegue el momento también de la relajación pueda tener una relajación, una baja de su respiración y pueda entrar mucho más fácil en la relajación. Así entonces, si queremos agregar un canto de mantras o una música, podemos hacerlo. Y si no, también podemos hacer una relajación en silencio. A veces es sumamente necesario el silencio de salud, pero para algunas personas que están mucho tiempo en silencio, eligen el sonido de la música, o bien otras personas que tienen mucho trabajo también mental, en donde parece que siempre la música son como las ideas y todo lo que surge de esa cabeza, también es lindo escuchar un sonido que relaje. Y de esta manera podemos hacer entonces una linda práctica de yoga terapia. Recuerden siempre que el trabajo de yoga terapia entonces es individual y que vamos a trabajar siempre en complemento con otras terapias. Y cuando podemos hacerlo también en grupos, si es que pueden compartir alguna patología, entonces lo hacemos grupal. Y si no, sería un yoga terapéutico en donde las personas pueden disfrutar de yoga teniendo un efecto colateral con todas las técnicas que estuvimos hoy mencionando. Espero que lo hayan disfrutado, que sigan disfrutando de este congreso y yo los saludo y les dejo un beso para todos. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.